En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Se pueden sentar. En el siglo XVI existió un hombre que se llamaba Nicolás Copérnico, que vino a hacer una gran revolución con su teoría del heliocentrismo. Y es que antes de él, todos estaban convencidos que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas y estrellas giraban alrededor de la Tierra. Y él dijo: no es así. Al centro está el Sol, y la Tierra y todos los demás giran alrededor del Sol. Y lo tiraron de loco. Pero años después se pasó del sistema geocéntrico, con la Tierra al centro, al heliocéntrico, con el Sol en el centro. Y lo que hizo Nicolás Copérnico fue realmente una revolución intelectual y social. Queridos hermanos, vivimos en una sociedad egoísta, completamente egoísta, en la que en el centro estoy yo, no yo, Padre Santiago, sino yo, cada uno, y es lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo ganas, lo que a mí me gusta, y los demás que se me cuadren y giren alrededor de mí, porque yo soy el centro. Y qué difícil es salir al encuentro de los demás, qué difícil es pensar en los demás cuando vivimos así. Muchos de ustedes, queridos jóvenes, basta que oigan 2 ruiditos así de tin, 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 y dicen: esa es la canción de la tusa, es la bichota, y se ponen a cantar y así, ¿verdad? Y ojalá fuera así con el evangelio, ¿verdad? Que oímos: un padre tenía 2 hijos, el hijo pródigo. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, el buen samaritano. Pero el problema es que ya estamos tan acostumbrados a escucharlo que quizás ya no resuena en nuestro corazón. Ya no lo sabemos de memoria y ya ni pongo atención. Pero tiene una gran enseñanza para nosotros, que es salir al encuentro de los demás. Qué difícil es salir al encuentro de los demás. Yo esta semana tuve un campamento con unos niños del ESID, y parte de ese campamento, tápate los oídos para que no te haga spoiler para el tuyo, es que vamos a un lugar que se llama Azapaed a trabajar con niños con síndrome de Down. Y fue una actividad súper bonita. Y cuando estábamos ahí y estos chicos se te acercaban y te abrazaban, sentías amor. Y era muy fácil ver a Jesús en cada uno de ellos. Y en cada abrazo decir: estoy abrazando a Jesús. Pero después regresamos al campamento. Y los niños, pues son niños, ¿verdad? Y después de un rato ya te cansan. Y entonces de repente dice: este ya me trae harto y no sé qué. Y después dije: a ver, Santiago, ahí también está Jesús. No solo en el necesitado, también en el que tienes al lado, en el que te cae bien y en el que te cae mal. Y es fácil encontrar a Jesús en el que me cae bien. Es fácil encontrar a Jesús en el que está muy necesitado.
pero no es tan fácil encontrar a Jesús en el que me cae mal. Y es que el prójimo no es selectivo, El prójimo somos todos. Y aquí es donde hay que hacer el giro copernicano, porque a veces nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? Y es lo que le preguntaba este doctor de la ley, ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús termina diciendo, anda y haz tú lo mismo. No te preguntes quién es tu prójimo, pregúntate de quién eres tú el prójimo. ¿De quién te vas a hacer prójimo? ¿A quién te vas a acercar? ¿A quién le vas a salir al encuentro? Y esto hay que hacerlo con hechos y no solo de palabras. Este es un mandamiento al que estamos llamados todos. Por eso en la primera lectura veíamos que Moisés, en el libro del Deuteronomio, decía que este mandamiento está cerca de nosotros. No está lejano en el cielo, sino está en tu boca y en tu corazón. Y todos nosotros estamos llamados a ser prójimos de los demás. ¿Y cuál es el fundamento de este mandamiento? Lo vemos en el mismo Evangelio. Muchos exegetas, es decir, estudiosos de la Sagrada Escritura, han interpretado este pasaje viendo en aquel hombre que baja a Adán. Adán es ese hombre herido que va de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es el cielo, Jericó es el mundo. Los ladrones son los demonios, el pecado, las tentaciones que hacen caer al hombre en desgracia, provocándole la muerte. El sacerdote y el levita que pasan de frente son la ley y los profetas, que ante esta situación del hombre no pueden hacer nada. Ese samaritano, ese buen samaritano es Jesús, que ve al hombre lastimado, lo carga, lo pone sobre su montadura y lo lleva a una posada. Esa posada es la iglesia, el posadero son los sacerdotes. Y Jesús le dice a la iglesia y a los sacerdotes, aquí te encargo a mi humanidad herida, encárgate de ellos. Jesús lo cura con aceite y vino, el vino de su sangre y el aceite del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, ser buenos samaritanos es asemejarnos a Jesús y es cumplir lo que pedíamos en la oración colecta del día de hoy. Te pedimos, Señor, que cuantos se profesan como cristianos rechacen lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplan lo que ese nombre significa. Como cristianos tenemos que rechazar lo que es contrario a ese nombre y cumplir lo que ese nombre significa. Y en lo concreto es ser prójimos de los demás. Todos estamos llamados a ello, todos. Cuando Jesús les dice, un samaritano que pasaba por ahí, para los judíos oír que era un samaritano era como el enemigo público. Los judíos ni siquiera se hablaban con los samaritanos de tanto que se odiaban. Es como si hoy Jesús dijera, un barcelonista que pasaba por ahí. No se crean, ¿no? Pero todos estamos llamados a ser ese prójimo que sale al encuentro de los demás. No es solo para algunos elegidos, es para todos, por muy buenos o malos que seamos, por muy pecadores o santos que podamos ser. Todos estamos llamados al mandamiento del amor. El Evangelio de hoy termina con esta frase, anda y haz tú lo mismo. Hoy Jesús te dice a ti, ve y tú haz lo mismo en tu vida ordinaria, en tu casa. No tienes que salir hasta Calcuta a ver a los moribundos. No tienes que ir a África con los niños pobres. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, con tus compañeros. Ahí está tu prójimo. Donde haya alguien más, ahí puedes tú hacerte el prójimo de los demás. Demos ese giro copernicano en nuestra vida y dejemos de pensar tanto en nosotros para pensar en cómo puedo ayudar y servir a los demás. Que así sea.